Buenas noches, pues entonces la idea de nosotros es arrancar hoy con la parte de plantillas, con el manejo de plantillas. Después vamos a ver cómo trabaja el Manager Bean utilizando pues una clase. Entonces para eso nos vamos a inventar un DAO y nos vamos a inventar un modelo, una clase modelo. Entonces lo primero que vamos a hacer es las plantillas. Entonces para esas plantillas, entonces pues a mí me parece que lo mejor es separarlo en carpetas, las carpetas que uno quiere trabajar con ello. Entonces aquí lo primero que hacemos es crear un folder. Entonces en donde dice páginas web, entonces ahí arrancamos y le decimos crear un nuevo folder. Si de pronto no nos aparece en esta parte de acá el folder, entonces en other debe aparecer por acá en donde dice otros, y aquí sí nos va a aparecer el folder aquí al final. Le decimos cómo se va a llamar el folder. Para nosotros nos va a llamar layouts, que van a ser como nuestras plantillas, nuestros modelos que vamos a tener. Y en layouts arrancamos a crear nuestra plantilla. Entonces le decimos new. Como yo ya he creado plantillas, entonces aparece aquí, pero igual ustedes van acá en otros y aquí en Java Server Faces le aparece un Faceless Template. Ahí le damos continuar y le decimos, vea, esta va a ser nuestra plantilla, y le decimos un nombre para la plantilla. El nombre de esa plantilla para mí va a ser global. Y qué tipo de plantilla va a realizar. Entonces ahí aparece, digamos, este tipo, cualquiera de las que tenemos ahí. Vamos a iniciar con esta de acá. ¿Qué va a tener esto? Va a tener un top, un encabezado, ¿cierto? Va a tener un área de trabajo y va a tener un pie de página. Eso es lo que va a tener nuestra plantilla. Entonces esto me va a crear un archivo que va a contener pues una cabecera. Va a tener esta información de acá. Va a decir, vea, Faceless Template. Colocámosle otra cosa. Coloquémosle ahí algo administrador, por ejemplo. Y nos van a aparecer 3 layers. El top, el content y el bottom. Y vamos a ver que el top tiene acá un UV insert. Este trae un content también con un nombre. Y acá viene el bottom. Listo, dejemos eso por ahora de esta manera. Y ahorita vamos a crear un template client. Un cliente para esa plantilla. ¿Listo? Entonces lo creamos por acá nomás. Le decimos nuevo, igual. Obviamente, como les decía, me aparece aquí porque yo lo he usado, ¿cierto? Entonces él aquí pone los que ya he usado. Pero entonces lo podemos buscar por acá por others. Y en others la forma más fácil, creo que también aparece aquí, pero pues la forma más fácil es encontrar Java Server Faces. Y en Java Server Faces le creamos el Faceless Template Client. ¿Listo? Entonces él aquí nos va a pedir varias cosas. Primero, el nombre del archivo otra vez. Entonces el nombre del archivo le ponemos el que queramos. En este caso vamos a colocarle inicio. No es necesario ponerle la extensión. Y le colocamos cuál es el template del cual voy a ser cliente, ¿cierto? ¿Cuál es el template que voy a ser cliente yo? Entonces, no vea, voy a ser cliente de este template de acá, donde lo metimos nosotros, ¿cierto? Y le damos seleccionar este archivo. Listo, aquí entonces le decimos, vea, solamente quiero, en este caso, solamente generar el content, que es el contenido que vamos a manejar. Entonces solamente dejo chuleado content y finalizo. Ahí le decimos que es UI Composition.
Listo, esto es lo que tenemos nosotros aquí y aquí, ¿no? Entonces, esto le vamos a decir, vea, este es el contenido. Si yo le digo que ejecute este archivo, entonces él me va a mostrar lo que tiene el global en la parte del top. Listo, entonces ahí nos sale el encabezado, ¿cierto? Lo que aparece el encabezado, el contenido del archivo y el pie de página. Listo, entonces en esta parte de acá vamos a crear, ¿cierto? En el top vamos a crear un menú. Vamos a crear un menú. Ya nos tiró la grabación ahí para... Va a aparecer la sombra. Listo, entonces ahí ya tenemos, como les indicaba, vamos a crear entonces el global, ¿cierto? Le creamos un menú acá en la parte del top, ¿cierto? Y ponemos algo acá en el botón y agregamos algo en el contenido de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el global? Nos metemos a la página, ¿cierto? De Brand Faces hasta por acá, mira. Entonces en Brand Faces, miremos a ver cómo llegamos ahí, ¿cierto? Damos www.brandfaces.org y en brandfaces.org hay una parte donde nos dice demos. Y en la parte donde dice demos, entonces vamos a darle clic a donde dice Brand Faces. Si algún día nos carga, vamos a llegar a una parte donde dice menú. Y donde dice menú hay una parte, hay varios, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver que hay varios objetos, como les decía la vez pasada, varios elementos. Entonces hay varios elementos y están agrupados en, digamos, en ciertas categorías que nos van a permitir hacer una búsqueda y encontrarlo rápidamente, el que necesitamos. Entre esos, pues les mostraba yo que estaba el input, pero entonces por ahí tienen una función de autocompletar, hay un calendario. Ay, no, es que en HTML5 hay calendario, pero ese calendario HTML5 solamente funciona en Chrome. Ustedes pueden a revisar de pronto Firefox, no sé si ya funciona, y en Internet Explorer hay veces funciona y veces no. Entonces podríamos utilizar todavía estos para trabajar en esa parte. Y podemos trabajar cualquiera y hay varias opciones para trabajar aquí por ejemplo, cuando uno dice la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento en esto, ¿cuándo encuentra uno la fecha de nacimiento? Tiene que volverse 28 años atrás. 28, 29 años atrás tenemos que volverse ahí a punta de clic. Entonces por acá hay uno que dice, vea, devuélvase más rápido por acá. Bueno, aquí no se puede volver sino hasta el 2006, pero pues uno le puede restringir esta parte de acá. Entonces por acá está lo del input, están botones, como uno los quiera, data, panel. ¿Se acuerdan? Nosotros utilizamos un panel grid. Acá hay varios paneles para trabajar en esa parte. Y ya por acá está el menú. Entonces el menú es lo que vamos a utilizar nosotros. Hay varios estilos de menú. Por ejemplo, el mega menú es un menú bastante complejo, bastante amplio. Entonces por ahí está
un TV y aparecen varias como subsesiones, también puede tener imágenes, o sea, varios elementos puede tener él ahí. Pero en este instante no nos vamos a, digamos, a complicar tanto y la idea es trabajar con un menú más pequeño. Entonces vamos a trabajar con uno que se llama menú bar. Entonces, vean, nos muestra acá, como les decía, Prime Faces, nos muestra acá un ejemplo de cómo está el menú, ¿cierto? Y acá abajo nos muestra ya el código de ese ejemplo. Está la vista y está el Manager Bin. La vista del Manager Bin, están ahí los dos. Entonces, por ejemplo, aquí crea este menú y entonces le dice, vea, es un formulario, lo pone como un formulario y arranca después el menú bar. Y el menú bar, pues entonces tiene las opciones. Él aquí está apuntando a numeral, casi todas las opciones que estén ahí, excepto unas que veo por acá, unas que dicen Actions. En Actions, él sí pone un Action Listener apuntando a un Manager Bin, ¿cierto? Él apunta ya al Manager Bin y el Manager Bin entonces dice ya, Manager Bin se llama Menu View. ¿Y Save? ¿Qué es Save? ¿Ah? ¿Pero qué sería Save? ¿Qué es? Manager Bin es un método, ¿cierto? Es un método. Nosotros en el ejemplo que hicimos en la clase pasada, vimos que podíamos trabajar, pero trabajamos con atributos para encontrar el valor de algunos de esos atributos, ¿cierto? En este caso, estos son métodos que vamos a encontrar en el Manager Bin. Entonces aquí va a estar Save, va a estar Update y va a estar Delete. Y estos van a estar definidos en este Manager Bin que tiene él aquí. Entonces él le dice, vea, Save, simplemente haga Add Message. ¿Qué message? Pues entonces aquí le manda dos datos, uno que dice success y otro dice que los datos han sido guardados. Y Update igual, todos dicen success, ¿no? Muy optimista. Y acá, ¿qué significa Add Message? Pues entonces Add Message lo que va a hacer es recibe dos cadenas, una que es un summary y otro que es un detail. Y en el summary entonces él crea entonces aquí el mensaje. Le dice, vea, esto va a ser un face message y lo voy a meter en este contexto de acá. Un momentito, a ver si es que esto tiene otra. Aquí él se trae una constante y dice severity info. O sea, que simplemente es un info, podemos utilizar error, war, de pronto lo que nosotros necesitemos. El summary y el detail. Y acá abajo entonces él ya le dice, vea, en este contexto, agarre el contexto y adiciona este mensaje a ese contexto. Y después por allá le decimos que aparezcan los mensajes. Debemos crear un objeto que se llama un grow. No sé si la clase pasada lo alcanzamos a ver. Un grow, el cual entonces va a traer todos los mensajes. Va a mostrar esos mensajes ahí, en este grow que está aquí. Y este grow, y en él tiene un ID, y ese ID es message. Entonces por acá, vea, le dice, vea, usted ejecuta la acción, y después de ejecutar esa acción, entonces usted tiene que decirle, vea, actualice message. Va a actualizar entonces el método, el grow que está arriba. ¿Listo? Donde se van a mostrar los mensajes. Sí, es un flotante. Acá otra de las cosas que vemos diferentes entre este y este es que dice alias false. Como dice alias false, entonces significa de que por defecto él es true. Por defecto es true.
Entonces él por defecto se comporta como con Ajax. ¿Qué significa Ajax? Pues esto. Cuando es con Ajax, pues él va a trabajar ahí y él simplemente trae la información sin recargar la página, ¿cierto? Ejecuta la acción. Lo mismo pasa con el update. Ya de pronto con el otro que supuestamente no tiene Ajax, pues el Ajax es false, entonces él sí tiene que recargar toda la página para poder hacerlo, para poder ejecutarlo. Listo, entonces llevémonos todo esto para allá. Llevémoslo allá y allá borramos lo que no nos sirva. ¿Dónde vamos a meter eso? En inicio. Vamos a meterlo en global porque pues ese es supuestamente el que vamos a tener para todos. El menú para todos. ¿Dónde está el top? ¿Dónde está esta parte de acá? Si yo quito el insert de allí, entonces ¿qué va a pasar? Pues entonces él no puede modificarlo en otra página. Entonces lo dejamos ahí para que si de pronto lo necesita dejarlo en otra parte vacío, sin necesidad de menú, podemos utilizar la misma plantilla. Obviamente lo van a dar un poco de errores, ¿cierto? Eso es obvio. ¿Por qué es obvio? No hemos metido nada de los namespace acá arriba. Entonces, por ejemplo, nos falta brand faces, que me imagino no está metido aquí tampoco. Entonces nos toca importarlo acá. Y acá entonces ya podemos decirle, vea, agregue brand faces. Pues ya nos quedan otros dos faltando, que en este caso no los vamos a utilizar. Entonces lo borramos mejor. Ahí le podemos dar otra vez run a inicio y ya hemos creado un menú o hemos copiado un menú. Ahí aparecen las letras, solamente que no se ven por el video bien, por el brillo del video bien, pero ahí aparece. Por el brillo del video bien, no sé. Ah, pero profe, ¿cómo es que hago entonces para cambiar eso y que se vea de otro color? Pues entonces vamos por acá y por acá entonces hay unos resources, unos CSS, que me indican acá cómo van esas letras. Entonces puedo ir a por allá a cambiarlas. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Un dedo de tarea. Llegamos acá y acá volvemos a revisar este formulario. Pues no vamos a dejar todo lo que tenemos ahí. Sencillamente vamos a hacer lo siguiente. En los videos que ustedes de pronto vieron, yo trabajo con dos objetos. Uno que se llama editorial y otro que se llama libro. Entonces vamos a crear el menú para esos dos objetos. Entonces, como esos dos objetos no van a tener, primero que todo no van a tener submenú. Aquí le decimos libro, crear,
Y aquí le decimos buscar. Y dejemos este para salir cuando vayamos a tener sesiones. ¿Listo? Tenemos otro submenú acá. Le vamos a decir que este es editorial. Y también le vamos a decir crear. Le vamos a decir buscar. Y quitamos este icono que no nos va a servir ahorita para nada. ¿Será que aquí me muestran? Toca saber cuál es el icono que vamos a utilizar o no. Listo, entonces acá abajo ya eliminamos lo demás, no lo vamos a utilizar. Y allá me aparece el libro y me aparece editorial. Libro y editorial, crear y buscar. Pero ¿por qué no mete editar? Porque primero para editar tenemos que buscar. Primero, ¿por qué no pone borrar? Porque para borrar tenemos que buscar. Entonces, solamente crear y buscar. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es decirle entonces a esto, crear esas layouts que pedimos ahí, ¿cierto? Esas ventanas. Entonces necesitamos crear, por ejemplo, la editorial. Entonces para editorial podríamos dentro de una de estas meterla o de crear simplemente acá un nuevo folder. Ya no sale allí porque pues ya como todos nos metimos ahí, ya no sale ahí. No tenemos que ir a Other y crear el editorial. Entonces en editorial esto ya lo hacemos rápidamente porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces le decimos crear. Estaba mirando a ver si estaban atentos. No es que me haya equivocado. Y vamos a traernos simplemente los campos que ya teníamos por acá, ¿cierto? En el otro. Listo, en esta parte entonces ya nos aparece ahí. Esto es un formulario como el que teníamos, ¿cierto? Tenemos un row también para los mensajes. Tenemos un panel grid de 3 columnas. Y el panel grid va a tener el ID de la editorial. ¿Por qué pongo el ID de editorial ahí? Porque todavía no tenemos el CRUD, no tenemos Hibernate, no tenemos SQL, pero de resto cuando lo tengamos el que debe generar el ID debe ser el MySQL. El que debe generar esa información debe ser el MySQL. No debe haber un auto increment o un serial para que lo realice él de manera atómica, porque no haya problemas con eso. ¿Listo? De la clase editorial.
Es una clase que yo tengo copiada ya de la otra. Voy a utilizar el de la clase pasada. El mismo formulario. Listo, entonces aquí pasa lo mismo que nos pasaba cuando ingresamos el menú. Entonces nos toca decirle, vea, agregue el JSF, agregue el P de Brown Faces y no más. Listo. Una de las cosas que tenemos que mirar aquí es, esto tiene lo mismo, ¿cierto? Required. Que me decían que podía cambiar de pronto el mensaje al menos para el required, entonces dice para meterle de pronto el mensaje ahí, no se lo va a poner a todos. Ahí ese mensaje es sensible a ustedes HTML. ¿A qué? Yo lo puedo inyectar HTML dentro de ese mensaje. Sí, ¿no? Para hacer estilo. Buena pregunta. Creo que sí, no puede. Primero probemos a ver si funciona esta parte sin eso y después sí miramos eso. Hay un librería, un tag library para esta parte de acá, entonces acá me está diciendo, vea, me está diciendo, vea, yo sé quién es UI, quién es H, quién es P, pero no sé qué es esto. No sé qué es esta parte de acá. Entonces nos traemos y nos copiamos esta parte de acá que dice acá. Ya no me sale ese mensaje de error, ese mensaje de warning que salía ahí. Listo. Listo, lo que preguntaba su compañero. Para ver si le damos a enviar datos. Un segundo. Ah, no, falta meter todos los bins para que funcione. Metamos los bins, pues miramos eso. Entonces tenemos que crear el bin, ¿cierto? Y el bin está por acá, ¿cierto? Acá creamos un nuevo package. Y el package va a ser bin. Para que miro para allá. Y el package va a ser bin. Y en bin entonces vamos a tener, si me dicen si no ven porque voy a mirar acá. Un managed bin que se llamará editorial bin.
¿Se lo apagó? En este instante lo vamos a colocar. Necesitamos que haya una lista, ¿cierto? Y la lista se perdure, como vamos a trabajar con una lista, una array list, necesitamos que se perdure mientras estamos trabajando al menos. Entonces vamos a hacerle un scope de sesión. Esto no es adecuado, pero pues lo vamos a hacer ahorita por lo que les digo. Porque a menos que la necesitemos así. En este instante lo necesitamos es porque como no tengo una parte de persistencia, entonces tengo que guardar eso en memoria. Entonces mientras que lo guardo en memoria, la idea es dejarlo en sesión. Y esto acá me dice que esto tiene de esta manera. ¿Qué significa esto? Tengo editorial.id. Entonces, editorial viene siendo ¿qué? Un objeto, ¿cierto? Un objeto que tengo yo dentro del bin. Entonces va a ser un objeto de tipo editorial. Y aquí voy a crear un nuevo. No, aquí no. Pero me dice, vea, es que usted me está diciendo que hay una editorial, pero entonces, ¿qué significa editorial? Entonces tenemos que crear por allá las clases. Y para eso vamos a crear nuestro package model. Y en model vamos a crear, entonces, editorial. Es una clase y la clase va a tener los datos que tiene el otro, que tiene el ID, el nombre, descripción, todo lo demás que tiene ahí. Vamos a ver qué tiene esa clase. Simplemente va a tener, como les decía, el ID, nombre, descripción, dirección, contacto, teléfono de contacto, email, actividad, número de sucursales, libros que tiene esa editorial y todos los getters y los setters de esa parte. Todos los getters y los setters de eso tenemos ahí. ¿Listo? Entonces este de acá ya no me dice vea, ya no existe, sino que ya me dice vea, impórtelo. Y cuando le dice impórtelo, entonces lo va a importar. ¿Ah? ¿Está malo o qué? ¿Está malo todo recaliente? Ya estamos grabando, paremos la grabación. Listo, entonces ahí me lo pide que importe, lo importamos, ¿cierto? Lo dejamos acá importado. Ya no me saca ese error de acá. Pero, ¿cierto? Pero necesitamos, bueno, vamos a ver si nos saca el error de... Vamos a ver si nos saca el error de... que nos estaba sacando ahorita. Ya está vaina. Me gusta colocarlo mejor con E pequeña, no hay por qué dejarlo así. Listo, entonces en crear, por acá, desconocida propiedad editorial. ¿Por qué?
¿Alguien me dice por qué? ¿Cómo? ¿Por qué me dice desconocida propiedad editorial? Si ya la agregamos. ¿Cierto? Nos faltan los getters y los headers, muy bien. Van volando. Ya al menos en el crear no me sale esa parte que nos falta eso. Dejémoslo como estaba mejor. Listo, ahí nos dice que ya no podemos llegar a este objeto. Entonces tenemos que instanciarlo primero, ¿cierto? No ha terminado de hacer deploy. Listo ya. Listo. Nos salen los errores porque lo mandamos vacío, ¿cierto? Y la mayoría de esos son required. La mayoría no todos. ¿Qué nos preguntaba el compañero? Nos decía, vea, esto podemos meterle código HTML ahí. Yo creo que no. Ah, no se puede. Listo. Listo, entonces ya se contestó. Autodidacta el muchacho. Listo, entonces no se puede meter código ahí. De pronto era para modificar de pronto el tipo de font, ¿cierto? O algo. No se puede en esa parte. Tendríamos que hacerla globalmente para todos. ¿Qué más? Por aquí le hicimos un menú a esto, pero pues no funciona. Entonces aquí le colocamos el URL. Como nos quedó con mayúscula. Entonces ya no sirve el menú. No sirve a medias porque pues buscar .html no existe. Pero el otro sí no sirve todavía, ya no sirve esta parte de crear. ¿Qué
¿Qué tenemos que hacer acá? Pero entonces simplemente, ¿qué hemos hecho? Nada más hemos hecho un formulario, hemos creado el link, hemos creado el modelo, pero no sabemos todavía cómo manejar los datos, ¿cierto? Cómo manejar la información, cómo crear uno nuevo, cómo crear otro, nada de esa parte. Entonces, una de las formas que podríamos hacer es crear los DAO. Y dentro de los DAO, entonces crear entidades como se llama, en este caso, Editorial DAO. ¿Qué traduce la sigla DAO? Direct Access Object o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Access Object, yo sé que hay una dos, pero no me acuerdo la de qué significa. Data Access Object, Direct Access Object. Creo que en esta capa sería para conexión, para los datos, para base de datos. Ajá. Pero aquí como no tenemos la conexión a la base de datos, entonces lo que vamos a hacer es crear un arreglo, ¿cierto? Un array list estático, donde vamos a tener la información ahí metida, primero que todo. Y vamos a tener ahí los getters y los setters, el constructor, y vamos a tener el método crear, donde vamos a crear la editorial. ¿Y qué es lo que hace este crear editorial? Pues simplemente lo agrega a la array list que tenemos arriba. Esto podríamos hacerlo directamente en el otro, pero pues la idea es como irles mostrando la estructura de cómo debe ser un proyecto. Listo, entonces acá en crear, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es lanzar una acción ya para ese método. ¿Qué va a hacer esto? Él dice, vea, es un botón que va a llamar un método que se llama guardar y él va a actualizar el grow cuando lo ejecute y le decimos que Ajax es false, o sea que no lo va a ejecutar con Ajax. No nos va a mandar para ningún lado porque no está creado todavía. Acá tenemos que crear entonces el método guardar. ¿Qué va a hacer guardar? Guardar va a guardar, ¿cierto? En editorial. ¿En cuál editorial? En el DAO, ¿cierto? Dice, por favor, importen. Importamos. Y le vamos a guardar con D minúscula, ¿cierto? Punto create. Editorial. Y aquí lo tenemos que supuestamente instanciar. Listo.
Llenamos los campos. Listo, ahí lo guardó. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Buscando, ¿cierto? Pero no hemos hecho todo buscar. Lo vamos a hacer buscar. O consultemos la base de datos, la verdad que no está guardando la base de datos. Entonces, y además tampoco nos mandó ningún mensaje, ni que al menos para decir, vea, si guardó, al menos hizo nada más una recarga o algo así. Ah, que los mensajes que, ¿cómo los hacemos? Por acá, no, por acá hay unos ejemplos, ¿cierto? Importamos este, importamos el otro. Ya se le decimos que cree un mensaje. Coloquemos lo mismo que el otro. Éxito. Quedó bien. ¿Cuál es el caos? Este es el bin. Está guardando sobre el lado. Este es el bin. Listo, entonces acá supuestamente si le doy Refresh. recargar, Para consultarlo. Agregar otro. he colocado menos campos, ¿cierto? Listo. Editorial guarda. ¿Qué otra cosa nos faltaba acá? Ah, bueno, por acá me preguntarán ustedes, muy curiosamente dicen, no está, no. Primero que todo, porque los datos se permanecen ahí, ¿cierto? Tienen que, al terminar, limpiar, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera decirle, vea, editorial, estáncela nuevamente. ¿Listo? De esa manera, cuando yo le diga enviar datos, me dice error, pero porque no ha terminado de hacer deploy ya. Me dice editorial guardada, pero ya no me carga la información del editorial anterior. O para evitar que haya clic, 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 y entonces nos crea un poco de editoriales con la misma información. Otra cosa importante es, profe, pero es que yo por defecto quiero que le agregue en el campo, traiga un valor definido. Por ejemplo, en sucursales, que en sucursales mínimo debo tener al menos uno, así no lo guarde. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? En esta parte de aquí, ¿cierto? Colocamos el valor. Si quiere que hacemos un objeto donde se inicialice siempre para que cuando abajo yo le dé clic no se pierda la información, ¿cierto? Entonces en el instante en el que le damos crear ya aparece el valor por defecto ahí. Aparece el valor por defecto. Ahora, ¿cómo hacemos buscar? ¿Cierto? Necesitamos hacer buscar. Entonces en buscar vamos a crear un nuevo
client que llega a buscar, ¿cierto? Así lo colocamos, que sea cliente del template global. Y lo mismo de los demás. Y en contenido vamos a hacer un listado de lo que haya en el DAO, ¿cierto? Pero ese listado no lo vamos a hacer a mano, ni a pie, ni nada de eso. Vamos a utilizar otro elemento de Brown Faces. ¿Cuánto nos demorábamos nosotros haciendo un listar? En otra herramienta. Acá hay un elemento que se llama Data Table. Y este viene con varios elementos. Por ejemplo, por ahí aparece cómo hacemos para paginar. Entonces aparece el paginator. Y aparece ahí la paginación. Ahí. Intentando cargar una red de Camacho. ¿Ah? Intentando cargar apenas aquí. No, ya está cargada. No, yo por allá me pongo desconectado. Esta es la parte de acá del paginador. Entonces aparecen pues todas las páginas, ¿cierto? Y acá abajo nos dice ya cómo se crea esto. O sea, dice que sea verdadero, cuál es el template y cuáles son los registros que van a haber por página. Entonces se le dice 5, 10 o 15. Entonces porque aquí va a haber 5, 10 o 15. Y debe haber algún tipo de default allí para que él coja siempre 10. Aquí aparece por default 10. Rows 10. El paginador y aparece cómo va a ser el template. O sea, dice cuál es la página actual, cuál es un enlace a la primera página, un enlace a la página previa, la lista de páginas y otra vez página siguiente, la última página y después por último para cambiar los paginators, para cambiar el número de registros por página. ¿Sí lo ven ahí? Claramente. Listo, pero este por ahora no lo vamos a utilizar porque no vamos a tener tantos registros. Vamos a utilizar el básico. Y el básico nada más tiene estos campitos. Entonces llevamos a este básico para allá. ¿Qué tiene el básico? Dice, vea, este va a ser este de acá, que es esta parte, Manager Bin, ¿cierto? Y el Manager Bin va a decirle, vea, vamos a iterar por los carros. Entonces cars debe ser una lista. Cars debe ser una lista. Y por esa lista entonces vamos a mostrar cada uno de los campos que hay acá. Entonces le dice, vea, acá hay un header test, que es el de acá arriba. ID, year, brand, color. Son los que aparecen acá, year, brand, color. Esas son cada una de las columnas que tiene mi data table. O data table. Entonces copiamos. Y nos pasa lo mismo que el otro, ya sabemos que tenemos que importar entonces el Brown Faces y el core del JSF.
¿El DAO? En el BIN le sale un texto y dice ya, ¿cierto? Entonces, el BIN le pasa por el tratado por medio de al DAO. ¿Por qué no hace una esquemita? Un tablero de cómo funciona esa interacción. Listo, entonces, como vemos acá, el data table, ¿cierto? Nos pide por acá que interactuemos con el manager bin. Entonces, nuestro manager bin es editorial, ¿cierto? Los demás. No. Necesitamos interactuar con el DAO. Pero, ¿qué le falta al DAO? El get y el set, ¿cierto? Y ahí sí nos traemos la lista. Y ahí entonces nos sale lo que tengamos acá. Pero entonces aquí esta variable, pues tendríamos que cambiarla por otra variable más adecuada, ¿cierto? Nombre, ¿cierto? Primero. Listo, y con esto entonces ya supuestamente nos sale el data table con la información que está en esa parte. Dice no record fonts. Es cierto, obvio, porque no hemos trabajado con eso. Entonces metámosle registros a ver qué pasa. Listo, ya están. Ya están los datos. Después solamente integran entonces Muy fácil, ¿cierto? Ya tenemos ahí crear, actualizar, explicándole a ustedes y en menos de una hora.
Debe parcial No, a pues, volar. sí. ¿La cara apunta ese dedo? Claro, Sí, así. Listo. No, pues es que el video, si envía el video hay partes que cortan la pantalla. Listo. No, el que envía el Lo código. siguiente que tenemos que mirar, entonces, ¿cómo editar, cierto? ¿Cómo vamos a editar? Entonces, para editar tenemos que crear dos cosas. Primero que todo, un botón para que nos permita editar, ¿cierto? Para que nos permita esa parte de editar. Y la otra es un formulario, debido a que no estamos listando todos los campos y no van a estar ahí todos metidos. Entonces vamos a tener un botón y un formulario. Vamos a copiar esos de acá. Tiraron la otra. Acabaron de poner. La semana que viene es parcial, no es parcial. La semana que viene no es parcial de nada. ¿Quieres quedar en el video preguntando por un parcial? No, pues es que tengo acá una programación. Está- Tiene acá. Otra cosa importante, esta parte debe estar, para poder que nos funcione el botón, tiene que estar dentro de un formulario. Entonces vamos a llevarnos este, no me acuerdo si esto y esto. Para que quede acá. Y acá entonces cierra el grow no cierra, porque el grow es listo. Este es el dialog que va a contener el formulario. El formulario de editar, ¿qué es? Pues lo mismo que teníamos acá. Va a tener el dialog, va a tener un header que va a decir cuál es la información de editorial, y va a tener pues algún tipo de información acá de cómo se va a mostrar, cómo se va a ocultar, y si le puedo cambiar el tamaño. Entonces en esa parte viene ahí. Después viene el formulario y lo mismo que teníamos nosotros antes, que era el panel. Pues el panel no lo habíamos tenido antes, pero el panel es como para también tener como una organización ahí. Un panel grid, que lo que va a hacer el panel grid es hacer un render de editorial, y acá vamos a tener toda la información de, dice muestra este panel grid, pero si hay información editorial, si no, si no, como que va a mostrar algo que estaba errado o vacío. ¿Qué es render? Render es mostrar, o sea, como cuando uno hace un rendering de un video, lo que está haciendo es supuestamente creando pues todas las partes del video para mostrarlas. Entonces un render de una imagen es como dibujarla, pues. Render es dibujar. Y acá nos dice, vea, está toda la información, la otra información. El nombre, la descripción, contacto, teléfono contacto, email, actividad y sucursales. Y todos apuntando a este campo que está acá. Editorial.bin.editorial. Pero hasta ahora no hemos creado el botón, ¿cierto? No hemos creado el botón. Entonces creemos el botón. ¿Qué va a traer el botón? Va a estar en otra columna.
Y a esta columna sí le damos un tamaño, pues para que nos vaya a creer, no nos vaya a colocar como las demás. Le damos un tamaño y le decimos, vea, aquí va un botón. Nos dice, vea, necesitamos el core para esta cosa de acá. Y el command button tiene, vea, dice, vea, cuando termine de ejecutar este botón, usted tiene que actualizar el formulario editorial, el formulario editar, diré. Que este FRM editar que está aquí y este editorial detail. Eso es lo que dice que tiene que hacer. Cuando termine, pues muestra el editorial log, el dialog editorial. Y acá ya cuando entonces ya le dice, vea, este es el valor que tiene que revisar para enviar y es el que donde va a llegar esa información. O sea, ¿qué va a hacer él? Bueno, ahí nos sale un error. Este error es porque no le coloqué identificador al formulario o al data table, a uno de los dos. Bueno, el formulario sí tiene ID, pero el data table no tiene. Ese es el de aquí, fue el que salió el error. Porque él cuando cambia cuando ejecuta este command button, entonces tiene que ir a actualizar el grow que está ahí y actualizar este editorial. Tiene que ir a actualizar esos dos, por eso sacó el error. Y nos va a sacar otro error porque no está todavía el método de actualizar. Entonces nos crea este botón. Y él lo que le estaba diciendo allá era que este campo que está aquí es el que vamos a llamar a editar. Este campo que está acá arriba. Y entonces nos carga toda la información de ese campo. Ahí nos saca un error porque descripción es supuestamente requerido. Y ahí nos debería actualizar, pero no nos actualizó por algo. Actualizó, pero cuando le di recargar, no actualizó solito, tiene que actualizar ahí. O sea, apenas yo le haga esto, él tiene que actualizar allá. Pero ¿por qué no actualizó? Porque no está definido este método. De haber sacado otro error ahí. Creo que fue por eso. Vamos a ver. Cambiamos el mensajito aquí, cambiamos esto acá. Bueno, ¿qué pasa si quitamos esta de acá? Porque nos está preguntando un compañero, ¿cierto? ¿Eso es?
tenemos otra vez esto. Como dije ahorita, debería haber metido menos campos. ¿Ya actualización? Cuando mete descripción, sale rojo, claro. Está en la tabla. No sale porque es que no está ahí con las No está listada. No está listada la columna. Sí lo está guardando, pero no lo está mostrando. Porque es que en el otro formulario no lo está pidiendo. Para que no lo parece para Vamos a meter descripción por acá. Ah, lo que nos preguntaban el compañero ahorita, Romero. Listo, aquí colocamos, cambiamos, ¿cierto? Cambiamos descripción, le damos a enviar datos y nos la cambia. Si yo voy otra vez a crear, me carga todos los datos. Y eso no lo queremos que pase. Ah, listo. Por eso es que está colocando Ajá. Por eso volvemos, hacemos esta parte acá. Para que no nos pase esa parte. para que no recargue la información que se ha hecho en el... Ah, sí, claro. Entonces ya de esta manera podemos llegar acá y no nos va a pasar esa parte que tenemos allá. ¿Sí viste qué otra cosa pasaba adicional a eso? ¿No la vio? Que se modificaba uno de los que tenía allá abajo y modificaba el de arriba, porque tenían el mismo puntero. Era el mismo objeto que estaba modificando. Se estaba modificando Los dos al tiempo. porque estaba teniendo un... Listo, ahí ya estamos guardando, estamos actualizando. Ya tenemos casi un dado completo ahí, ¿cierto? Estamos buscando. Él también permite por acá con los elementos que tiene el data table. Permite buscar. Como él va a buscar, pues podemos buscar por acá. No, por ahí no. Debería funcionar, pero... Ah, listo, ahí sí funciona con esto. Voy a buscar para todos los campos que están acá. Ajá. O puede buscar por cada uno de estos. Debería buscar. Creo que buscar los menores que... Sí, creo que está buscando los menores que... Colores. Entonces, eso mismo también lo podemos hacer con lo de nosotros que tenemos. ¿Qué tenemos que agregar? Simplemente los filtros que están aquí. Y él va diciendo qué tipo de filtro va a ir en esa parte. Por ejemplo, el del año que me interesa. Dice menor o igual.
¿Sí lo vieron? Sí. En el año. No, aquí simplemente aquí, eso lo hace él a nivel de qué, a nivel de interfaz. Él no va a ir a, pues a menos de que yo se lo ponga ahí diferente. Pero a nivel de interfaz él hace esos filtros. Esa parte de los filtros. Está bueno. Acá no los puede. Y aquí lo que hace supuestamente es esto. LT menor o igual. Less than igual, ¿no? Y acá están las otras funciones de filtrado. Listo, yo el código se los paso, claro, como les había dicho. La idea es subirlo a la aplicación de nosotros en el modo, y de ahí ustedes descargan el código y vamos a trabajar lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Con lo del video, y adicional a eso pues vamos a implementar los filtros y vamos a implementar la paginación. Entonces, para no estar creando, ¿cierto?, tantos objetos, por ejemplo a mí me tocó crear cada objeto cada vez para poder mirar el data table, pues crean ustedes un método para inicializar que les alimente al menos por ahí unos 10 o 20 objetos de esos. ¿Listo? La idea es hacerlo utilizando, vamos a trabajar con estudiantes, entonces yo les mando cuáles son los campos de estudiante y cuáles son los campos de curso. Entonces la idea es trabajar con esa parte. Estudiante y curso. Entonces vamos a trabajar con esa parte ahí, entonces vamos agregando yo les digo cuáles son los campos y cuál es la información que tienen ahí, para ir agregando los campos. Hay que hacer un método